Muy buenos días, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos. Ahora estamos un poquito más. Vamos a abrir la escritura en Mateo 5, del verso 27 al 30. 3 versículos. Eso es la base, pero vamos a estudiar como siempre bastante. Les ruego que lean conmigo, que introduzcan su vista, sus sentidos en la escritura, para que ella nos hable a nosotros y podamos comprender así a Cristo, a Dios, y poder tener una vida saludable, espiritual en Cristo Jesús, que es el mejor punto o la única forma para poder llegar al cielo, que Cristo nos introduce en el cielo. ¿Estamos listos? Mateo 7, 5 dijiste. Perdón, 5. Mateo 5, versos 7 al 30. Dice su palabra así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, 27. si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por esta bella oportunidad que nos das de venir a estudiar tu palabra. Que tú nos hables, que tú abras nuestro entendimiento. Tú sabes, Padre, que somos pecadores, que cometemos pecado, que algunas veces ni siquiera queremos cometernos, y otras veces ni nos damos cuenta que hemos cometido pecado, que eso es lo peor, por falta de vigilancia a nosotros mismos, por falta de estudiar tu palabra, por falta de escudriñar verdaderamente tu palabra. Padre, por negligencia, estamos llenos de pecados. La apatía y la negligencia son terribles pecados. El desánimo, cuando nosotros te pertenecemos, cuando somos hijos tuyos, el desánimo es un terreno fértil para el enemigo. Oh Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a comprender tu palabra. Bendice a las personas que nos están siguiendo, que por cierto son varias, son muchas. Bendícelas en sus casas, sus familias. Ya no las voy a mencionar porque ya son varias, pero tú sabes que nos están siguiendo y están estudiando con nosotros. Hazle sentir en su corazón, si alguien no tiene una Biblia, que compre una Biblia. Inclusive pueden llamarnos a nosotros y podemos enviarles una Biblia. Hay un número telefónico ahí donde ellos pueden conectarse con nosotros. Ayúdanos, Padre, a crecer en este ministerio tuyo. Padre, que todo lo que hagamos sea en tu voluntad, que sea tu voluntad, que seas tú actuando por medio de nosotros. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, pues, que nos hables en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Dice el verso 27 y el 28, Juan 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho. Donde dice oíste que fue dicho, les está instando o les está mencionando que ellos ya conocían la Escritura. Cristo les está diciendo, Él sabía que ellos, entre comillas, conocían la Escritura. Digo entre comillas porque conocían la letra
no conocían el espíritu de la ley. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Vamos a permitir que la Biblia misma nos introduzca al pasaje y la explicación que yo pueda dar, que mejor nos la dé nuestro Señor Jesús en Juan 5:37. Pero no pierdan ahí que vamos a estar ahí. Recuerden que nosotros estudiamos bastante aquí la Biblia, porque a mí me gusta que sea ella la que nos predique. Por eso me interesa que cada uno de ustedes tenga una Biblia en mano, pueda leerla, pueda encontrar los pasajes, que no se pierda. Juan 5:37. ¿Estamos ya? Amén. Dice: También el Padre que me envió a ha dar dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Y no no queréis venir a mí para que me tengáis vida. Para que tengáis vida. Gloria de los hombres No recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ese es el problema. Ese es el problema que ellos tenían y ese es el problema que aún persiste hoy en día. Es importante conocer la Biblia, es importante conocer teología, saber qué quiere decir teología, escatología, arqueología, antropología, todo eso es muy importante conocerlo. Pero si eso, sin el Espíritu de Dios en nosotros, nos va a enorgullecer y nos vamos a llegar a sentir satisfechos por el conocimiento superficial. En el verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él les está diciendo, ustedes creen que porque conocen la letra de la ley, son salvos. Pero Él les está diciendo que deberían de escudriñarla. Aquí Cristo les está diciendo que ellos ni siquiera habían leído bien la Biblia, que ni siquiera habían leído bien la Escritura. Y eso nos puede suceder a nosotros cuando pasamos los ojos únicamente por la Escritura. Por ejemplo, si nos hacemos un plan, bueno, voy a leer la Biblia todos los días, aunque sea 5 minutos. Aunque sea 5 minutos, la voy a leer todos los días. Pero quizás algún día no tengamos esos 5 minutos. Y vamos a agarrar la Biblia, nada más solo pasarle los ojos y ya cumplimos. No. Si le vamos a dedicar 5 minutos, no debe de pasar más de un versículo. Porque esos 5 minutos, en ese versículo vamos a detenernos a ver qué es lo que está diciendo. Porque aquí cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, les está diciendo, ustedes creen que porque conocen la letra de la ley, eso les ha salvado, mas sin embargo, ¿qué les hizo a ellos? Les hizo enorgullecerse, les hizo rechazar a Dios. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros conozcamos el pecado antes de conocer la Escritura, porque la doctrina del pecado, para comenzar, es impopular. O sea, el pecado no se está predicando. Observen las predicaciones que van a escuchar ahí. Son pocos los hombres que están hablando del pecado.
Pero si nosotros no hablamos del pecado, no tenemos posibilidad de ir al cielo. Es imposible. Porque el pecado es totalmente engañoso, muy engañoso. Es tan engañoso que el pecado nos hace sentir felices cuando no hemos cometido el acto, pero sí lo pensamos. Pero el hecho de haber pensado cometer cierto pecado cuando no lo llegamos a cometer, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en mi caso me dan cuenta que yo me siento feliz. Gracias a Dios que no cometí ese pecado. Pero ese sigue siendo el pecado sigue estando ahí. La pregunta debería ser, ¿por qué quería cometer ese pecado? ¿Por qué tuve que pensarlo? ¿Por qué yo pienso de esa manera? Y ese es mi problema con Cristo, ese es el arrodillarme. Ustedes saben que Dios está haciendo un negocio bueno con nosotros. Pero ese negocio yo no se lo estoy pidiendo, no es esa mi prioridad. Cuando yo me arrodillo, yo no me arrodillo a pedirle que ese negocio, sí le digo obviamente, ¿verdad, Señor? Si es tu voluntad. Pero yo siempre que me arrodillo, Señor, ten misericordia de mí. Es mucha la gente que está a mis espaldas por la que yo voy a dar cuentas. Es mucha la gente por la que yo debo interceder. Y si yo estoy sucio, no estoy capacitado para interceder. Por ende, ten misericordia de mí. Mira mis malos pensamientos. No cambio. Están ahí siempre. Nosotros debemos de llegar al punto de reconocer eso. De que el problema no es que no cometamos las cosas. No hagamos. No, X pecado, cualquier pecado, aunque aquí está hablando de algo bien específico, ahí en el pasaje donde comenzamos. Pero este versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecen, dice, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, les dice. Precisamente son las Escrituras las que hablan de mí, les dice el Señor Jesús. Y ellos no lo quisieron comprender, ellos estaban muy llenos de conocimiento, los escribas eran maestros, eran intérpretes de la ley, los fariseos eran muy expertos en conocer la letra de la ley, pero no conocían para nada el espíritu de la ley. Y ese fue el problema y sigue existiendo hoy. Líderes cristianos que se creen que están haciendo un gran trabajo porque todas las personas que llegan se quedan. Eso debe de ser vigilado porque no es esa la mejor señal, el hecho de que alguien llegue a escuchar nuestra predicación y se quede en la iglesia. El pastor debe de analizar qué está pasando. ¿Realmente estas personas se están quedando porque conocen a Cristo? ¿O yo les estoy endulzando el oído? Debe de prestarse la atención. El que piense estar firme dice, mire que no caiga. El verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les dice que parece que a ellos les parece que en ella tienen la vida eterna. Y prosigue diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mira ese versículo lo que le está diciendo. Gloria de los hombres no recibo. Para poder comprender mejor ese versículo es necesario continuar hasta el verso 44 para poder comprenderlo. Y por eso es importante lo que yo les decía, leer un versículo. Al analizar un versículo, obviamente vamos a tener que ir a otros versículos que nos va a poder hacer comprender. Por ejemplo, ese versículo 41, si solo lo leemos, gloria de los hombres no recibe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, prosigamos leyendo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ese es el problema, porque ellos no tienen amor de Dios en ellos. Lo aclara mejor el 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ese es el que van a recibir, porque es el anticristo. Ellos no recibieron al Mesías, pero sí van a recibir
el engaño, el anticristo. El verso 44 aclara bien el 41. Mire lo que dice. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros? Ese es el problema. Ellos estaban adaptados a glorificarse entre ellos. Y el verso 41 dice, gloria de los hombres no recibo. Dice, yo no voy a recibir lo mismo que ustedes están haciendo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibes gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ese verso 44 aclara el 41, porque ellos estaban glorificando entre ellos. Y Cristo no quería que lo admiraran a Él. Cristo quería que por medio de Él, ellos conocieran al Padre. Y ese es el punto de la Sagrada Escritura. Por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús se hizo hombre y vino y trajo testimonio de Dios. En el mismo verso 39 dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia o el Señor Jesús, lo que Él siempre buscó es glorificar al Padre por medio de nosotros. La Escritura es bellísima, hermanos. Hace unos días Dios me dio la oportunidad de predicar un mensaje precioso que se llamó Somos un regalo de Dios el Padre al Hijo, porque Dios le prometió al Hijo en la eternidad pasada que iba a redimir un pueblo para que le glorificara a Él. Bueno, vamos ahí porque es mucho lo que tenemos, pero ahí, aquí vamos a Tito para que vean. Yo no puedo predicar de otra manera, a menos que sea así con la Biblia. Tito 1, 2. Solo un vistacito nomás. Tito 1, 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, mire, prometió desde antes del principio de los siglos. Solo lo vamos a quedar ahí porque hay que desarrollarlo muy bien, como lo hicimos la vez pasada. Prometió. ¿A quién le prometió? A Cristo le prometió. Le dijo, mira, voy a redimir un puñado de almas, hombres y mujeres que te glorifiquen. Es un regalo, el mejor regalo que Dios le dio Él quiso darle un regalo al Padre. Sería como que yo le diga a mi esposa, mira, te voy a dar el mejor regalo, voy a conseguir unas 20 personas, 100 personas que estén a tu disposición, que te glorifiquen, que hagan todo lo que tú quieras. Un ejemplo muy mínimo, pero eso es lo que Dios hizo con su Hijo. Buscar o redimir, salvar un pueblo para que glorificara al Hijo. Y el Hijo quería, el trabajo del Hijo era glorificar al Padre. Precisamente Él vino a comprar con su sangre ese maravilloso regalo. Es importante entonces, amados hermanos, que cada uno de nosotros conozca la Escritura, el espíritu de la Escritura. Los escribas y fariseos habían reducido simplemente a no cometer los actos, a sentirse felices porque ciertamente ellos no estaban, según ellos estaban cumpliendo la ley por sus sacrificios, por todo lo que hacían. Más sin embargo, estaban totalmente lejos de Dios. Tan lejos estaban que no pudieron reconocer a Cristo. Estaban tan metidos en sí mismos que no tuvieron la habilidad de poder siquiera analizar y pensar, hombre, lo que este hombre dice en verdad es cierto. Sí, vieron hacer milagros. Ellos mismos aceptaban que nadie había hecho
como cuando llegó Nicodemo, ¿no? Sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer estos milagros a menos que venga de Dios el Padre. Nicodemo lo declaró claramente. Sin embargo, esos fariseos no quisieron, no le prestaron atención. Vamos a 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Necesitamos comprender totalmente el espíritu de la ley porque es vital, sumamente importante para poder comprender la escritura. 3:6, 2 Corintios 3:6, ¿lo tiene? ¿Sí lo tienen? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y eso también nosotros debemos de analizarlo bien. ¿Por qué la letra mata? Si la letra es santa, santa y pura. Pero sin embargo aquí dice que la letra mata, porque la ley nos condena. La ley no nos daba libertad. ¿Por qué la ley no nos daba? Vamos a Romanos 8:3 para tener un poquito más de luz. ¿Cómo o por qué es que la letra mata? Romanos 8:3. Listo, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Ahora miren lo que dice, por cuanto era débil. ¿Por qué era débil? Dice, por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para poder andar conforme al Espíritu es indiscutible que la persona necesita nacer de nuevo. Y allí es donde viene el nuevo nacimiento vital. Ahora, para poder nacer de nuevo es totalmente importante que nosotros conozcamos la doctrina del pecado. Porque si nosotros no conocemos el pecado, ¿cómo vamos a anhelar querer nacer de nuevo? Si lo vamos a sentir limpio, lo vamos a sentir que no tenemos problemas si no descubrimos en nosotros que no tenemos pecado. Pero una persona que no encuentra pecado en sí mismo no puede llamarse cristiano. O más bien dicho, sí puede llamarse, pero no es cristiana la persona. Porque un creyente genuino vive en una constante vigilancia hacia sus actos. ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué me entristezco tan fácil? ¿Por qué me enojo tan fácil? ¿Por qué me siento desesperanzado? ¿Por qué todo lo que hago, aun cuando está bien, siempre pienso que lo he hecho mal? Un montón de cosas que nosotros hacemos porque vivimos en un cuerpo, porque vivimos en un mundo pecador, y nos van a suceder muchas cosas de las cuales el creyente debe de estar consciente que lo mejor que le puede suceder es morir físicamente. Antes de llegar a esa muerte física, debe asegurarse que ha muerto espiritualmente por medio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que el viejo hombre muere y resucita a una vida nueva, a una vida eterna. Estos hombres ni siquiera se habían tomado el tiempo para leer bien la Escritura. Cuando nosotros no leemos bien la Escritura, no vamos a sentir anhelo. Porque si leemos la Escritura no más solo por leerla, después que la hemos terminado de leer, únicamente hemos matado la conciencia, pero no quedó el entusiasmo, el deseo. Qué bello, qué precioso lo que Dios me dijo.
irnos al trabajo o hacer algo otro, diligencia, meditando en lo que leímos, o viniendo de allá con el anhelo de abrir la escritura y continuar quizás algún capítulo que hayamos comenzado. Pero esta gente, la verdad no, al estudiar la Biblia y al nosotros analizarla por medio de la Sagrada Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a comprender que ni siquiera la habían leído bien. Pero vamos a Éxodo 20, 17, un versículo donde nos da esa luz, donde vamos a poder ver que ellos ni siquiera la habían leído bien, no se habían dado el tiempo, porque ellos le prestaban atención a los sacrificios, ellos le prestaban atención a cumplir con las ordenanzas de la ley. Más sin embargo, sus vidas, miren cómo estaban tan arregresados, que le reclamaron al Señor Jesús cuando le dijeron ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y eso no estaba en la ley. Esas eran tradiciones que ellos le habían añadido a la Escritura, tradiciones de hombres, como les dijo el Señor. Pero en la ley, Dios nunca les dijo de que tenían que lavarse las manos antes de comer. Éxodo 20, 17, mira lo que dice. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Codiciar, era necesario que supiesen qué era codiciar, qué era la codicia. La codicia es un deseo desenfrenado por obtener algo, un deseo vehemente. Vehemente quiere decir desearlo hasta lo máximo y hasta llegar a obtenerlo. Una ambición extremada es la codicia. La codicia es un terrible pecado, amados hermanos. Muy. La codicia va junto con la avaricia. Tiene y quiere más. Ve el carro del amigo, del compañero de trabajo, del hermano y quiere quitarle lo que tiene. La codicia es un pecado es el 10º mandamiento. Ellos deber prestar atención y saber qué significaba codiciar, pero ellos no le prestaron atención. Es un deseo malévolo, porque miren lo que continúa diciendo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, dice, o sea, ni su esclavo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ellos tenían esa escritura, mas sin embargo no sabían qué quería decir codicia. Regresamos allí a donde comenzamos, a Mateo, con eso en mente, con esa porción de la escritura, y vemos otra vez allí en Mateo 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Allí esa porción que leímos, ese versículo allá en Éxodo 20, 17, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y les había dicho que no debería codiciar la mujer de su prójimo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Les dijo, ustedes saben que la Biblia dice, que la palabra de Dios dijo, que la ley dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero ellos estaban satisfechos porque cumplían ese mandato al no llegar al acto físico. O sea, al no ir a encerrarse con eso, al no cometer el acto físico en realidad. Y por eso comencé yo diciéndoles que es muy terrible el sentirnos contentos porque no cometimos el pecado que pensábamos cometer. Ustedes deben de saber que todos queremos cometer X pecados, diferentes pecados. Y cuando no cometemos el pecado nos sentimos satisfechos.
felices porque no lo cometimos. Pero el punto es, ¿por qué quería cometerlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo pienso? ¿Por qué esto no desaparece de mí? Hace poco yo le platicaba a mi esposa un caso que sucedió con un compañero de trabajo hace años, hace como 30 años. Este muchacho estaba arreglando un apartamento en una casa. Él trabajaba en una compañía de remodelación. Hay muchas compañías de esas que van y arreglan cuartos o hacen adiciones dentro de las casas. Pero ahí había una jovencita como de 17 años. Y esa jovencita lo seducía, quería con él. Ya era adulto. Y él platicaba que le gustaba porque estuvo trabajando ahí como una semana. Y él en sí, no éramos creyentes. Obviamente yo no era creyente, ni él tampoco creyente. Pero él en sí sentía satisfacción de ver que aquella muchacha se le ofrecía, de verla bonita, una muchacha de 17 años, muy bonita. Y él, bueno, se sentía hasta cierto punto bien, ¿verdad? Aunque no estaba cometiendo el hecho. Pero cuando esa muchacha un día se le apareció en ese cuarto donde él estaba trabajando, en brasier y bikini nada más, se le desnudó ahí. Lo que él hizo fue abrir la puerta y corrió, dejó hasta la herramienta. El jefe de él era un primo de él y le llamó, le dijo, no me mandes más a trabajar a ese departamento, por esto y esto, y ya le platicó, y después mandaron a otro, mandaron a un viejito a trabajar. Bueno, estamos hablando de sin Cristo, vivir sin Cristo. Gracias al Señor, o él se sintió satisfecho, feliz, porque no llegó al acto, porque si hubiera llegado al acto, le hubieran dado por lo menos de 5 a 10 años de cárcel. Así nosotros muchas veces nos sentimos felices, porque no hemos llegado a cometer esos pecados que nos tendrían que enfrentar a la policía, que nos tendrían que llevar a la cárcel. Nunca debemos de sentirnos contentos por simplemente no haber cometido el hecho, sino porque existe en mí ese pecado, y ese va a existir siempre. Por eso es tan impopular la doctrina del pecado, porque el pecado nos enfrenta a nosotros mismos. La Biblia nos confronta con nosotros mismos. Por eso esta manera de predicar no es nada popular, no les gusta, porque ellos quieren oír, ven a Cristo, y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Y es cierto que Dios ha prometido darnos todo lo que nosotros necesitamos. Mire, si le da vuelta a la página, ahí adelantito en el capítulo 6, verso 25, para que vea que es cierto que nosotros ya tenemos estas cosas, pero nosotros buscamos lo que ya tenemos. Ese es un problema serio. Es como un hombre casado andar buscando una esposa cuando ya tiene una esposa. O una mujer casada busca otro cuando ya tiene lo que tiene. Ya debe de aprender a amar a esa persona, aprender a convivir, a vivir bien con lo que ya tiene. Y es exactamente lo que pasa aquí. Solo lo vamos a leer, porque ni siquiera tengo aquí en el bosquejo, no lo traigo apuntado. Pero miren lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Dice la pregunta, es más importante la vida. Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, ni vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No vamos a proseguir, pero miren lo que él está diciendo. Miren cómo termina allá el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es eso? Todas esta lista de cosas que tenemos aquí van a ser añadidas si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es importante, mira el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que quiera hacer, no puede hacer más que lo que ya Dios le ha dado, dice. Y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Amados hermanos, o creemos esto o no lo creemos, así de fácil. O creemos que esta es la palabra de Dios, que son promesas de Dios para los creyentes, o no las creemos. Si no las creemos, entonces sigamos viviendo como vivimos, afligidos, preocupados por todo lo que irá a pasar mañana, qué va a pasar con tal negocio. Sigámonos preocupando. Eso significa que nosotros no hemos creído la Biblia, así de fácil. Aunque digamos que somos cristianos, podemos decir que somos cristianos, pero no somos, delante de Dios no somos. Porque miren lo que verso 32. Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, miren lo que dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, mira, Dios ya sabe que necesitas ropa, Dios ya sabe que necesitas casa, Dios ya sabe que necesitas un automóvil para moverte en tu trabajo. Dios sabe que tú necesitas documentos legales, Dios sabe todo lo que necesitas. Pero no te enfoques en eso, no te enfoques en querer obtener lo material, sino lo que dice el verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, dice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. De todas maneras, dice, mira, y ahí es donde cabe el versículo de Mateo 28:11. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Ese llevar mi yugo concuerda o va de acuerdo con lo que dice el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mateo 28, 11, 29, perdón. Mateo 11, 28 y 11, 29. En el 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29. Ese verso 29 de Mateo está bien de acuerdo con este. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Ahí lo que dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, basta cada día su propio mal. De todas maneras, al estar en la carne, dice Dios, vas a tener que soportar el clima, vas a tener que soportar cosas que tú no esperabas, pero Dios sí la sabe. Toda esta revoltura, toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, Dios sabía sabía que iba a suceder, sabe que vienen cosas peores. Aquí las tenemos en la Escritura, y el creyente como debe de estar, firme en Cristo, simplemente buscarlo a Él. Si lo peor que entre comillas a nosotros pudiera pasarnos es lo mejor, realmente lo mejor, porque si nosotros morimos en Cristo, simplemente hemos pasado al cielo. Por eso el apóstol Pablo dijo muy acertadamente, para mí el vivir es Cristo. Es decir, si vamos a vivir en Cristo, para Cristo. El amor que esos hombres, de lo que estamos estudiando, les faltaba por Dios, debe de ser desarrollado en nosotros. El amor por Dios, para así poder decir, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo me muero, ¿cuál es el problema? Si yo he pasado a una vida preciosa con mi Señor Jesús. De modo que la ley en realidad es, aun cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica, lo que está diciendo que la ley nos condena. Porque la ley realmente era condenación
al confiar en ella. Mas, sin embargo, era santa, santa y bella. Mira, vaya a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Otro pasaje precioso donde habla acerca de la ley. Es importante, amados hermanos. Yo estuve hay varios lugares más bien que se reúnen las personas y no creen dicen que la ley es historia, pero la ley es completamente lo opuesto de lo que las personas creen, que eso es historia. Sin la ley no tenemos Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo. Ahora sí lo tienen. Amén. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿No ve qué preciosa es la ley? La ley nos conduce a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque ayo en aquel tiempo, ayo era una persona especial encargada de conducir al niño a la escuela, por ejemplo. Ellos iban a sus trabajos y tenían una persona que llevaba de la mano al niño pequeñito a la escuela. Y eso ese ayo es para nosotros una ley, dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Porque la ley me dice la ley dice no codiciarás. Lo que leímos allá en Éxodo 20:17. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestro ayo, dice, a fin de que vengamos a Cristo y ser justificados por la fe. ¿Por qué por la fe? Bueno, porque la fe es la única manera de nosotros poder hacer nuestra la muerte vicaria del Señor Jesús. Vicaria quiere decir dos, Él y nosotros, y yo, y cada uno de nosotros. De no ser por la fe, nosotros no podemos hacer nuestra esa muerte. Si nosotros creímos que morimos con Cristo, ahora debemos de creer que vivimos con Cristo, o que Cristo vive en nosotros. Esto es precioso, hermanos, bellísimo totalmente, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, mire lo que dice, ya no estamos bajo ayo. Cuando viene la fe, ahora ya no necesitamos la ley, quiere decir, para que la ley nos lleve a Cristo, porque ya estamos en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es exactamente lo que acabo de decir. Ahora que nosotros ya estamos en Cristo, ¿quién es nuestro guía? Cristo, por medio de su Santo Espíritu. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí se está refiriendo al bautismo en el Espíritu. Cuando Dios nos dio salvación, porque es un regalo, la salvación es un regalo, no es una decisión humana, sino una decisión de Dios tomada de antemano. Cuando Él nos despierta, por ejemplo, si aquí hubiese una persona que no ha nacido de nuevo, al escuchar esta palabra, va a despertar. Dios le va a enviar ese viento, ese soplo divino, y va a decir, wow, yo quiero esto. A mí me sucedió cuando yo escuché los bellos programas de John Vernon McGee, el decir, sí, eso está en la Biblia, yo quiero conocer la Biblia. Es importante, pues, entonces, amados hermanos, conocer. No es únicamente obedecer de manera superficial. Por eso es que la Biblia carece de significado hoy en día. Por eso van a encontrar a personas en las iglesias que ni siquiera llevan Biblia. Porque ellos lo único que quieren es ir a que el pastor les anime. Es más, hay lugares donde un versículo lee, de verdad. Yo he estado en varias reuniones de esas, donde un solo versículo leyó el predicador, el pastor, y por medio de ese versículo hizo un mensaje de 1 hora. Tienen una habilidad tan grande para
de entrar en el sentimiento de la gente. Ellos saben lo que la gente necesita, y por medio de ese versículo les dio una motivación tan grande que salieron contentas las personas, felices, pero fueron engañadas lamentablemente. Y por eso vamos a ver ese descontento real entre los creyentes. No tienen una dicha, un gozo. La dicha y el gozo es más profundo que la alegría y la felicidad. La dicha y el gozo es realmente algo que viene del Espíritu, y ese gozo se va a reflejar en nuestros ojos, en nuestra actitud, cuando nosotros hablamos con un hermano. Ayer tuvimos una pequeña reunión con los hermanos Ambridge, y de verdad el hermano Francisco tuvo una cortita oración donde se nos hizo, por lo menos a mí se me rodaron las lágrimas al escuchar aquella sinceridad con la que él se expresaba hablando con Dios. Amados hermanos, nuestro Dios nos ama realmente. El amor de Dios para nosotros es inmenso. Me voy a adelantar un poquito al mensaje, pero ¿por qué nuestro Señor Jesús no hubo manera de que desistiera de ir a la cruz? ¿Por qué Él se aferró tanto a querer ir a la cruz? Y ya lo vamos a ver ahí, por causa del pecado. Porque nosotros no hubiésemos podido ser redimidos a menos que Dios es Dios, amados hermanos. El Señor Jesucristo, el apóstol Juan, y en otros pasajes tenemos que el Señor Jesucristo era y es Dios. Dios se hizo hombre, Dios se hizo como uno de nosotros. ¿Por qué tuvo que hacerse como uno de nosotros? Porque si Él viene y nos habla solo por medio de una voz o algo diferente a nosotros, lo hubiésemos idolatrado nada más. Pero no, Él se hizo tan semejante a nosotros que hubo necesidad de que alguien lo identificara para señalar lo que Él era Jesús. Yo hice esa pregunta porque se me hacía un poco extraño que por qué viviendo Él tantos años, 33 años, 3 años públicamente en Israel, y no podían conocerlo, la policía no podía saber, la guardia o los soldados romanos, quién era Jesús. ¿Tuvo alguien que señalarlo con un beso? ¿Por qué? Bueno, 3 razones. Una de ellas era tan semejante a ellos. No andaba con una aureola donde lo identificaba como Jesús. Él era tan semejante a ellos. Se vestía como ellos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, a las autoridades romanas no les importaba quién era el tal Jesús. No era necesario para ellos, simplemente no les interesaba. De acuerdo a ello, era necesario que alguien lo identificara para poder así venderlo, o entregarlo, más bien dicho. Amados hermanos, si Dios se hizo semejante a nosotros, ¿por qué nosotros somos tan apáticos? ¿Por qué nosotros no tomamos un tiempo real de escudriñar la Escritura, de estudiarla? Amados hermanos, es lamentable, muy lamentable, observar a creyentes allá afuera de la manera que viven, de la manera que se conducen en su vida, que creen que son creyentes porque se visten como creyentes. Su vestuario exterior les hace sentir que van para el cielo. Peor que esta gente, porque esta gente por lo menos conocía la letra. Ellos ni siquiera conocen la letra. Háblenles de un versículo de la Biblia y tardan para encontrarlo. No conocen ni los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque no la leen. Si esta gente, aún leyéndola, no la habían leído bien. Porque dice, no cometerás adulterio, no codiciarás. Y el codiciar es algo que está en la mente. Es un deseo. Y ellos ni siquiera habían sabido que era un deseo. Mas yo os digo, cualquiera que mirare, con solo que mirare el Señor Jesús, ellos creían que por no haber cometido el acto físico de cometer el adulterio, habían cumplido con la ley. Mas sin embargo el Señor Jesús la subió a un nivel inalcanzable. Inalcanzable. No existe nadie, absolutamente nadie, que no haya cometido ese pecado.
hombre o mujer. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, hermanos, con todo el amor, yo quiero decirles a las hermanas presentes y las que nos ven por los videos, que también ellas han cometido ese pecado alguna vez. Alguna vez vieron un artista que dijeron, wow, qué guapo, es un atleta que vieron, ese es el hombre con el que yo quisiera estar. Ese es un terrible pecado que cometieron. De acuerdo al Señor Jesús, nadie pudo cumplir ese pecado y hasta hoy nadie lo puede cumplir. La única manera de ser salvo de ese pecado es venir a Jesús. Venir a Jesús en arrepentimiento y pedirle perdón. Y esa es mi oración siempre. Mi oración es por mis pensamientos. A mí no me ven cometiendo pecados, no ando robando, no ando insultando a la gente, me van a ver bien. Pero Dios y yo sabemos que sí hay pecado en mí. Por eso esa es mi oración. No es que, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro. Sí, oro por las cosas. Mi esposa allí todos los días ora por mí en la mañanita, antes de irme para el trabajo, me encomienda al Señor, yo me voy bien satisfecho. Y cuando yo estoy en el trabajo, yo puedo darme cuenta que el Señor escucha sus oraciones. Parte de sus oraciones le dice, Padre, le dice, haz amplia las calles donde mi esposo va a entrar con ese camión. Aunque estén reducidas, tú hazlas amplias, les dice. Y yo llego con ese camión a esas calles, con un camión doble cargado de madera, donde nosotros lo metemos en los vecindarios. En los vecindarios uno tiene que meterse porque el trabajo está allá. Pero las compañías ponen un gate, una cerca, porque al otro lado, donde se construyó antes, ya hay gente viviendo. Ya compraron esas casas. Entonces, esa calle que antes tenía salida para allá, ahora ya no tiene. Ya no tiene porque allí ya compraron y cuando llega uno con la madera y se enfoca y ahora, ¿cómo voy a darle vuelta? A mí me han pasado muchas veces, digo, wow, y ahora, cuando tú volteas a ver, hay un rinconcito de dar vuelta. Y allí me di vuelta. Y allí recuerdo la oración de mi esposa. Amados hermanos, Dios escucha nuestras oraciones cuando nosotros se las pedimos con todo nuestro corazón. Dios sabe, amados hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce la maldad que hay en nosotros. Y Él sabe que este momento que yo estoy aquí predicando, esto que es quebrantamiento que yo estoy sintiendo en mi corazón, Él sabe que viene de Él. Él sabe que yo se lo he pedido. ¿Por qué se lo he pedido? Número uno, porque yo anhelo cuidar mi salvación, como me dijo. Mi salvación no se va a perder. Pero yo necesito estar asegurado día tras día que mi salvación depende de Dios y que está en sus manos. ¿Cómo no voy a llorar cuando recuerdo a mis hermanos en la carne? Que son carne del infierno hasta hoy. Van para el infierno. Como se lo he dicho en otras ocasiones, al recordar aquella mesa rodeada de 10 hermanos y nuestros padres tomando un desayuno, un almuerzo, jugueteando todos ahí. Ahora yo conocer la Escritura, al haber ido a predicarles a ellos, por haberles hablado de su pecado en su cara, fui rechazado. Pero no me rechazaron a mí, rechazaron a Cristo Jesús. Amados hermanos, nosotros debemos de llegar al llanto por nuestro pecado y por los pecados de los demás. Aquí lo tenemos claramente en la Escritura. Sin embargo, no se le da la importancia necesaria por causa del dinero, por causa de la fama, por causa de los aplausos, por lo que el hombre busca, por lo que los fariseos buscaban. Ellos desconocieron al Señor Jesús, no quisieron creerle porque ellos estaban confiando en su conocimiento superficial. Salmo 51, 17, para ir avanzando un poquito más. La Escritura es bella, amados hermanos. Miren lo que dice Salmo 51,
17, vamos a leerlo del 16. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. David le está diciendo, ahí abajo lo dice, no quieres holocausto. Ya Dios ya no quería los sacrificios de esos que tanto los fariseos se ufanaban de hacerlos, que porque cumplían con esos requisitos de los machos cabríos y corderos y becerros que ellos sacrificaban todos los días, dijo Dios, yo ya no quiero eso, estoy harto del cebo de bueyes gordos, dijo, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, dice David, yo daría un sacrificio si tú lo aceptaras, no quieres holocausto. Miren lo que dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese, amados hermanos, es el creyente. El espíritu quebrantado se está refiriendo al alma del hombre. El alma, y en este caso el espíritu quebrantado es el alma del hombre. Porque no es el espíritu de Dios el que se va a quebrantar, obviamente. No es Dios el que se va a quebrantar, sino el alma del hombre. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios, o los sacrificios que Dios quiere, es el alma quebrantada, para interpretarlo bien. Al corazón contrito, dice, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Es importante entonces que nosotros nos aseguremos que ese corazón realmente ha sido contristado por medio del Santo Espíritu de Dios. No es únicamente dejar de hacer ciertas cosas. No es porque nosotros hayamos dejado de hacer ciertas cosas, es muchísimo más hondo. Porque nosotros hemos dejado de hacer cosas, ¿lo vamos a sentir creyentes? Eso no es ser creyente, amado hermano. Es mucho más hondo. Miren lo que dice Lucas 16:15. Lucas 16:15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestro corazón. Amado hermano, como hijos de Dios, nosotros debemos de estar conscientes que realmente Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso que nosotros debemos de contristarnos cuando nosotros no avanzamos. No solo porque nos conoce, sino porque nosotros le amamos y debemos amarle. Dice, conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los fariseos, lo que los escribas y fariseos tenían por gran importancia, como él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos estaban confiando en esos actos que habían dejado de hacer. Es por eso que en varias ocasiones yo les he dicho, y es una realidad, porque he escuchado ya predicaciones donde se está instando al creyente a que se vista de cierta manera, que deje de hacer cosas, que deja de mentir, deja de decir malas palabras, cambia tu forma de vestir. Tú te vistes como marero, como pandillero, cambia tu vestuario. Pero no es por ahí, María, no es por ahí donde va a comenzar. Debe de comenzar primero por el nuevo nacimiento, por conocer la Escritura. Todo eso vendrá después, todo eso es obvio que va a pasar. Eso es, no tiene que decirle, simplemente va a venir el cambio. Es como cuando se casan dos jóvenes. Antes de que dos jóvenes de 18 años, por ejemplo, se hayan casado, ella tenía muchas amistades, amigos y amigas, y él también tenía muchos amigos y amigas. Pero
Pero cuando se casan, no están diciéndose, hoy tengo que dejar ya todas aquellas amistades y ella también tiene que... No es esa la promesa. La única promesa es amarse. Ellos se van a amar. Al amarse ellos, salieron sobrando las amistades. No es que ya no... ¿Por qué ya no me llamas? Desde que te casaste ya no me llamas. Bueno, ella puede decirle, ahora tengo un esposo que atender, le amo tú sigues siendo mi amiga, pero las cosas ya no son iguales, ya no podemos ir a pasear como antes porque ahora yo salgo con mi esposo. Y él igual, ahora yo tengo una esposa que atender, yo me siento feliz con ella, yo salgo con ella y ya no piensa en sus amistades. Antes tenía que pensar en las amistades porque no estaba casado. Ahora nosotros en Cristo, cuando nosotros venimos, cuando Cristo nos alcanza, todo aquello que antes hacíamos, es obvio que va a quedar atrás. Todo aquel tiempo que invertíamos, quizás en ver una película o en salir a un paseo, el creyente ahora lo ocupa en orar, ahora lo ocupa en estudiar la Escritura, ahora lo ocupa en escudriñar la Escritura, y es obvio que al escudriñar la Escritura nosotros vamos a cambiar nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque los hemos convertido en embajadores de Cristo. Si nosotros somos creyentes realmente, nosotros debemos de saber que estamos representando a Cristo aquí en la tierra, que somos sus embajadores. Cuando un embajador de un país va a otro país, él va en representación de ese país. El gobierno que lo ha enviado le ha pagado hotel, le ha pagado el viaje, le ha dado un mensaje que va a dar, le ha dado una orden de lo que va a decir. Ese embajador no tiene la autoridad de inventarse cosas, de decir, bueno, yo voy a decir esto. No, él ya lleva una agenda, ya va agendado el viaje, a dónde te vas a detener, vas a platicar aquí, vas a ir allá, vas a hacer esto. Lleva una orden específica. Y el buen embajador regresa con un reporte, se hicieron las cosas de acuerdo como usted, señor presidente, me dijo que las hiciera. Representación del país. Nosotros estamos representando a Cristo, amados hermanos. No es cualquier cosa. A Dios, el Hacedor, nos ha dado el privilegio, una dicha que no merecemos porque nosotros somos malos. Mas sin embargo, Él ha confiado en nosotros. Él se ha revestido, acabamos de leer, que se ha revestido de nosotros y nosotros estamos revestidos de Él. Al nosotros ser revestidos de Cristo, nosotros realmente vamos a poder representar a Cristo y no hay necesidad que alguien venga y me diga cómo me voy a vestir, que me ponga ciertas cosas, porque eso es ser creyente. Lo exterior jamás es cristiano, amado hermano. Todo lo exterior es simplemente algo que está cubriendo el cuerpo, por el cual ya se nos dijo que no debemos de preocuparnos, porque eso ya lo tenemos. Mas buscar, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados hermanos, esto es maravilloso. Cualquiera, dice en el verso 28, que mirare a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero como vimos antes que ellos ni siquiera lo habían leído bien, en Romanos 7:7, veamos lo que el apóstol Pablo nos da luz acerca de eso. Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Lo ven? Este hombre, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos y celoso de la ley, dice que no conoció la codicia hasta que conoció la ley. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, la ley es santa. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley es la que a nosotros nos dice, por eso dijo allá en Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo. La ley nos conduce a Cristo, porque es la ley la que a mí me dice que soy pecador. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no
codiciarás. Mas, sin embargo, la doctrina del pecado es tan impopular que por eso la iglesia y el mundo están revueltos, sumergidos. Jamás encontrarán el rumbo. Nunca nunca comprenderá el mundo lo que está sucediendo si no conoce el pecado. ¿Por qué nosotros sabemos a través de la Escritura que nuestro amado Señor Jesús no hubo manera, como les dije antes, de que desistiera de ir a la cruz? Vamos a Mateo 26, 53. Vamos a encontrar luz acerca de ello, porque lo que a mí me gusta leerles, quiero que ustedes lo observen en la Biblia. Mateo 26, 53 dice: ¿acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles. Un gobierno total. El número 12 en la Escritura significa gobierno. Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesús les está diciendo que si Él hubiese querido, Él pudiera haber evitado la cruz, se hubiera defendido. Más sin embargo, Él quería ir a la cruz. Era necesario, por el pecado, la muerte de nuestro Señor Jesús nos abre la puerta al cielo. Para conocer el camino a la salvación, es importantísimo que nosotros conozcamos el nuevo nacimiento. Ese gran problema del pecado cobra sentido únicamente con el nuevo nacimiento. El pecado, amados hermanos, como les dije al principio, es un problema muy serio, muy engañoso. Es más, el pecado nosotros vamos a estar mortificando el pecado todos los días. ¿Cómo lo vamos a mortificar? Con la oración. He escuchado teólogos decir de que, y eso es cierto, que nosotros adquirimos la salvación total desde el principio y que nuestra salvación es imposible perderla. No la vamos a perder, pero también es cierto de que se nos dijo que cuidáramos la salvación. Ahora, ¿qué significa cuidar la salvación? Es otra parte confusa, muy confusa, porque allí es donde se predica entonces vive la vida cristiana. Cuando nosotros se nos insta a vivir la vida cristiana, se nos manda a portarnos bien. Debemos de portarnos bien para ser cristianos. Pero eso tampoco refleja realmente el ser creyente. La única manera de que nosotros podamos vivir esa vida cristiana es a través de Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Es Jesús en nosotros. Porque no hubo nadie que haya vivido la vida cristiana. Ninguno de los hombres de la Biblia pudo vivirla. Nadie. Todos pecaron miserablemente. Todos cometieron pecado. Como lo he dicho en otras ocasiones. El único que aparentemente se ve que no cometió pecado fue Daniel. Sin embargo, él dice que cometió pecado. Y si él cometió pecado, pues cometió pecado. ¿Y dónde quedan todos los demás? Si ellos no pudieron cumplir los hombres santos de Dios que Dios escogió, así como hoy, para representarlo, cometieron pecado. Amados hermanos, si hubiera habido la manera de poder cumplir esa ley tan santa de Dios, el Señor Jesús era irrelevante que viniera a esta tierra. No era necesario que viniera, pero por causa del pecado sí era muy necesario, como Él lo dijo, que viniera a morir en esa cruz por nosotros. 2 Corintios 13:5. Si nosotros, amados hermanos, no conocemos el pecado, jamás vamos a estar capacitados para conocer el amor de Dios. 2 Corintios 13:5. Amén.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese examen es un autoexamen que nosotros debemos, que el creyente, la persona que ha nacido de nuevo, el que es creyente, insisto en ello, amados hermanos, porque debe de ser así. Porque una persona cree que es creyente únicamente porque va a la iglesia a veces, o porque va a la iglesia, o porque tiene un familiar que es cristiano, porque tiene una Biblia, porque de vez en cuando lee la Biblia, dice que es cristiano. Al fin y al cabo la salvación no se pierde, y como la salvación no se pierde, pues es creyente. Todo eso está bastante confuso, porque existen los dos extremos. Los extremos nunca son buenos. Los extremos, unos están diciendo de que la salvación se pierde. Se van a un extremo tan grande que como la salvación se pierde, deben ellos de vestirse bien, de no decir malas palabras, bla, bla, todo lo que ellos hacen. Eso desarrolla santurronada. Son personas que se visten como creyentes, pero el chisme no lo han dejado. Los malos pensamientos ya no se digan. Es un fariseísmo. Por el otro lado tenemos los que dicen que la salvación no se pierde y pueden cometer cualquier pecado, pero no hay ningún problema porque la salvación no se pierde. Ambos están mal. Ambos están mal porque si bien es cierto que la salvación no se pierde, yo debo de estar seguro si realmente soy salvo. Ahora, ¿cómo yo me aseguro de esa salvación? Número uno, ¿cuántas veces oro al día? Al día, no a la semana, al día. ¿Cuántas veces yo oro al día a mi Señor? Eso tiene que suceder, aunque sea un minuto, pero debe de orar al Señor con todo su corazón. Señor, tengo tantas ocupaciones, pero necesito este tiempo para dedicarlo a ti. Calidad de tiempo al Señor. Calidad de tiempo a su Dios. Leer la Biblia. Meditar todo el día en la Biblia. Todo el día. No algunos momentos. Todo el día. Pero eso no se puede hacer en nuestras fuerzas. Si creemos que en las fuerzas nuestras lo podemos hacer, no somos creyentes tampoco. Sino que eso es un hambre grande por Cristo, una sed por conocer a Dios. Cuando esa sed existe todo el tiempo en nosotros, vamos a poder cumplir ese versículo de la Biblia, examinado. Ese autoexamen debe de ser diario. ¿Cuántas veces leen la Biblia? Bueno, debo aclarar también que una persona bebecita en Cristo, obviamente, pues, un bebé es un bebé. Un bebé no sabe nada. Un bebé tiene que estar la mamá pendiente de ese niño porque nomás se da vuelta y solito se va a morir. Con solo que se dé vuelta en su cunita y quede boca abajo, se va a ahogar él solo. Ese es obvio. Entonces, que una persona recién nacida en Cristo también no va a poder hacer eso de orar todos los días, de estudiar todos los días. Es más, hasta se puede desanimar al escuchar una predicación de estas, porque está muy bebecito en Cristo. Pero los bebés también tienen hambre. Recién naciditos, ellos necesitan comer. La mamá debe de darles comida. Ellos lloran antes de salir del vientre. Ellos se están alimentando por el cordón umbilical y están comiendo de lo que la mamá está comiendo. Ellos se alimentan de ello, pero ya cuando nacen y es cortado el cordón umbilical, ellos se quedaron sin nada. Se quedaron ya sin su comida. Entonces sienten hambre y ponen a llorar. Cuando lloran, la mamá sabe que el niño tiene hambre y le da su comidita. Y rápido agarra el tesón o bueno, come, ¿verdad? Tiene hambre. Igualmente, una persona que ha nacido de nuevo del Espíritu debe de tener también esa hambre. Si bien es cierto que no va a comprender todas estas escrituras profundas, pero sí va a tener hambre, va a querer. Si no tiene una Biblia, ¿dónde consigue una Biblia? Y si no tiene trabajo ni dinero, dice, yo aunque sea de cora en cora, voy a ahorrar. Pregunta, oiga, ¿cómo puedo conseguir una Biblia? ¿Cuánto valen las Biblias? Mira a mi hija, o mira a mi hermano, o mira a mi hermanita, como se quiera llamar. Hay Biblias que valen $10. Es más, si se le ve el interés, mira, yo te regalo una. Y ya consigue la Biblia, ya tiene la Biblia.
y comienza a leerla y le da rabia cuando la lee y no la entiende. ¿Y cómo hago para entenderla? Tranquila, tranquilo, acaba de nacer de nuevo, pero tiene esa hambre. Debe de existir esa hambre. Si esa hambre no existe y tiene 10 años en el cristianismo, te engañaron, hermano. Te engañaron o te dejaste engañar, pero no has nacido de nuevo. Porque miren lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a probar a nosotros mismos? Lo vamos a probar al saber que somos pecadores y comparándonos con la Escritura, con el conocimiento de Dios. Si nosotros sentimos, por ejemplo, al principio cuando comencé diciendo, los deleitamos en el pecado. El pecado es deleitoso, amados hermanos. El pecado es un deleite, ¿cómo le diría? Un deleite que mata. Un deleite que lo encierra en sí mismo, y cuando viene, la Escritura dice que la concupiscencia es la que siembra la semilla del pecado. Y el pecado, cuando da a luz, produce muerte. Por eso el pecado es matador, el pecado mata. Es un síntoma terrible, es un cáncer que está en la persona, y la persona se está engañando a sí mismo, como estos fariseos, porque no estaban cometiendo los actos mismos del pecado. Ellos rechazaron al Señor Jesús. No solo lo rechazaron, sino que lo crucificaron. Este dice que es rey de Israel, pero este no es de rey. Este es nacido de fornicación, ni a su padre conocemos. Este de repente su mamá apareció embarazada, saber de quién, y ahora viene a decirnos con que es Dios. Nunca quisieron ellos investigar, porque otros sí. Porque Natanael, cuando fue llevado al Señor Jesús, cuando lo invitaron, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De este pueblucho, dijo, puede salir algo de bueno? Y fue llevado él al Señor Jesús. Y cuando lo vio el Señor Jesús, ¿qué dijo de él? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. A ningún otro hombre se le ha dicho eso en la Escritura. Solo a él se le dijo eso. No lo van a encontrar eso en la Escritura. Y le aumentó y le dijo: cuando te vi que estabas debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera, le dijo, te vi. Y ahí reaccionó Natanael: este es el Mesías. ¿Por qué sabía él? ¿Por qué le había dado el clavo? Porque Natanael estuvo de rodillas en la higuera. Debajo de la higuera era un lugar propicio para los israelitas para orar, porque tenía sombra, había sombra y abajo estaba limpio. Entonces ellos oraban ahí. Cuando estabais debajo de la higuera, te vi. Y dijo: este es el Mesías. Yo acabo de estar orando a mi Señor. Amados hermanos, eso es precioso. Cuando nosotros nos arrodillamos, podemos estar seguros que Dios nos está viendo. Y si está cometiendo adulterio, también Dios lo está viendo. De todas maneras está viendo. Cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, por ejemplo, la fidelidad de Dios, que hablaba la vez pasada, si nosotros conocemos la fidelidad de Dios, debemos de sentirnos confiados y seguros en nuestro Señor Jesús, en nuestro Dios, porque Él es fiel. Nosotros sí le fallamos, pero Él es fiel. Debido a su fidelidad es que nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros y podemos llamarnos cristianos, porque Él es fiel. Porque si cada uno de nosotros lo analiza, le hemos fallado miserablemente. Y ahí en Romanos 3:10 Él explica que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice. No hay quien busque a Dios. Y no está diciendo de algunos, está diciendo todos se desviaron. Entonces, nosotros, si estamos de pie en Cristo Jesús, es por la fidelidad de Él. Otro atributo precioso, la omnisciencia. La omnisciencia de Dios es la que nos hace estar seguros que Dios está aquí con nosotros y que está escuchando y que sabe lo que hay en sus pensamientos. Dios sabe si está prestando atención a su predicación. Dios sabe absolutamente todo. Eso debe de darnos un gran ánimo. Y eso a mí me anima mucho,
Por eso es que yo oro y estudio y hablo con Él y le reclamo. Bueno, ahora no le reclamo, pero sí, ya le he reclamado muchas veces antes de que ¿por qué no cambio? Yo quiero cambiar, tú puedes cambiarme, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Ninguno puede cambiarse a sí mismo, a menos que venga la Escritura y permita que el Santo Espíritu de Dios trabaje en Él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿O no es posible que nosotros sepamos que somos ladrones o malcriados o haraganes, que no leemos, que no nos interesa? Nosotros debemos de saber eso. Aquí dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si nosotros no somos creyentes, pues entonces no vamos a comprender que Jesús está en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Pero si nosotros creemos que Jesús está en nosotros, entonces, amados hermanos, sí vamos a poder comprender esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesús. Los pecados, amados hermanos, son un terrible síntoma de una enfermedad que mata, pero en realidad no es la enfermedad, es un poco bastante complejo, no es en sí la enfermedad que nos mata, sino ese pecado, que es un síntoma que después de haber sido síntoma se convierte en un terrible cáncer, y ese terrible cáncer los va a llevar o nos lleva o estamos ya en la muerte espiritual, carne del infierno. No es que yo haga algo malo, sino el por qué yo quería hacer ese algo malo. ¿Por qué existe y persiste en mí esa maldad que mientras haya vida va a estar en nosotros? Nunca, amados hermanos, como dije al principio, debemos de sentirnos nosotros felices y dichosos porque no hemos hecho ciertas cosas. Debemos de sentirnos muy preocupados. Y sí, la palabra preocuparse sí, no significa estar afligido. La palabra pre es antes, ocuparse. Quiere decir, ocuparnos antes. ¿De qué nos vamos a ocupar? Nos vamos a preocupar antes de que llegue el momento que nosotros ya no tengamos conciencia. Antes de llegar al estado de coma, antes de que venga un infarto y nos ciegue la vida, antes de que venga un derrame cerebral y quedemos inconscientes. Antes de eso nosotros debemos ocuparnos antes, para cuando ese momento se llegue, nosotros estamos listos. Hace poco vi un terrible accidente aquí yendo para una carretera. Iba con el camión cargado, truck y trailer cargado de madera, y hay la Gilman Road. Esa calle llega a una parte donde solo son dos carriles, uno de ida y otro de venida. Y no solo eso, ustedes han visto unos postecitos amarillos que van en medio de supuestamente es la línea amarilla. No solo es la línea amarilla, sino que hay unos postecitos amarillos, a veces son color orange, largos. Eso indica que por ningún motivo alguien debe de meterse ahí, por ningún motivo, porque hay curvas, y no solo hay curvas, sino que hay una lomita así. Si el carro va aquí, no ve el tráfico que viene de allá, entonces están esos postes para que jamás se metan. Entonces estos jóvenes iban detrás de mí, pero iban tan desesperados que ocuparon ese carril y se metieron por esos postes, y dio la vuelta rápido, y cuando se metió al otro carril había como un hoyo, y ahí se metió era una SUV, pegó, y él la quiso regresar, pero al regresar la quedaba con el tráfico aquí, podía morirse, él no estaba viendo el tráfico. Lo que hizo fue darle otra vez bien rápido, y cuando le dio el jalón, dio 2 vueltas la SUV. Y yo me detuve porque todo eso pasó como en un segundo. Y yo vi cuando pasó rápido y vi todo. Cuando quedó el SUV con las llantas para arriba, dijo, pues no ha pasado nada, yo no tengo la culpa, yo nomás di la vuelta y me fui. Cuando pasé, vi una muchacha, debe de haber estado muerta, así. Y habían 2 jóvenes, uno salió por debajo, no sé cómo le hizo para salir, y otro salió por arriba, y salieron rápido buscando, porque ellos sabían que había una persona que no sabían qué había pasado. Y fueron, y no me vio la muchacha, y hizo así, y se quedó viendo así para los lados. Y la muchacha estaba boca arriba así, con el cuello así, y las manos extendidas.
¿Estaría lista esa muchacha para ese momento? ¿Estaríamos nosotros listos para un momento de esos? ¿Que un loco se venga y se estrelle con nosotros y nuestra vida se acabe? Puede suceder, amados hermanos. Por eso nosotros debemos de estar preocupados antes por nuestros pensamientos. Ya, regresemos a Mateo. Estoy tomando bastante tiempo, pero bueno, no es nuevo en mí. El 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Miren lo que dice. Vamos a leer el pasajito completo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice, mira, si tienes esos pensamientos, dice, por tanto, si tu ojo derecho, ¿por qué habla del ojo? Habla del ojo porque el pecado ha sido de la vista, con la vista. Cualquiera que mirare, dice ahí. Entonces, como el pecado es de la vista, dice, mira, mejor sácate los ojos. O uno, pues. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora mi esposa me va a comprender cuando yo una vez orando le dije al Señor, Señor, déjame ciego si quieres, pero no permitas que me vaya al infierno. Porque es necesario, amados hermanos, conocer estas porciones de la Escritura, porque están en nosotros, habla de nosotros. Antes de ir al infierno con toda nuestra vista sana, es mejor ser enceguecidos y ser abiertos nuestros ojos con Cristo en el cielo. ¿Qué tanto podemos nosotros vivir en esta vida? ¿100 años? Vamos a decir que yo viví la vida pecando 100 años. Pero si yo quiero cambiar esa vida, vengo y le digo al Señor, clamo al Señor, clámame y yo te responderé. Y bueno, entonces Él cambia mi vida y mi vida no cambia. Y entonces mejor me voy a sacar los ojos o le digo a Él, ciégame. 100 años no es nada comparado con la eternidad y estar todo el tiempo con Cristo en el cielo. De tal modo, amados hermanos, que el pecado es 100% incompatible con Dios. El último pasaje, Romanos 6:23, y ahí terminamos. Romanos 6:23. ¿Lo tienen? Es el último versículo. El pecado es totalmente incompatible con Dios. O sea, no se lleva. Dice, porque la paga del pecado es muerte. De todo lo que hemos hablado ahorita y hemos estudiado, se reduce aquí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A dónde está la vida? En Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el encargado, por medio de Dios, enviado a nosotros para redimirnos, para su pueblo, para glorificar al Padre. El trabajo del Señor Jesús, el más importante que Él vino a hacer, fue glorificar al Padre. Ahora Jesús debe de ser glorificado, o el Padre debe de ser glorificado por medio del Santo Espíritu de Dios que Cristo envió para nosotros, para que more en nosotros. Si Cristo mora, vive en nosotros, amados hermanos, el mundo se dará cuenta que nosotros sí le pertenecemos a Cristo. Y vamos a ser, no crean que vamos a ser aplaudidos y vamos a ser admirados. Un creyente verdadero en el trabajo es odiado. ¿Por qué? Porque no hace ronda con los demás.
o una mujer de Dios también en el trabajo no es bien vista, porque no hace las mismas cosas que las demás hacen. En todo lugar donde un creyente se ha parado, sabe en realidad quién está parado allí. Cristo Jesús. Es Dios el que está allí. En cualquier lugar que esté un creyente, es Dios el que está allí, disfrazado de nosotros o revestido de nosotros. El mundo nos ve a nosotros, pero en realidad es Dios actuando. Para que Dios actúe en nosotros, es necesario que nosotros permanezcamos como se nos mandó: velad y orad en todo tiempo. En todo tiempo es en todo tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por esta maravilla que has dejado para nosotros, para escudriñar tu escritura, para conocerte. Padre, te rogamos que cada uno acá de los presentes haya prestado atención, que se dé cuenta que la vida eterna tú nos la has dado. Eternamente contigo o eternamente en el infierno. Pero nosotros no somos personas temporales. Temporales sí, aquí en este mundo terrenal, físicamente, pero las almas de los hombres y mujeres jamás perecerán. Digo, perecerán en el aspecto de que van a vivir. O vive toda la vida, la eternidad en tormento en el infierno, o vive la eternidad en dicha y gozo contigo en el cielo. Padre, permítanos, ayúdanos, danos ese don de la salvación a cada uno. No solo que seamos salvos, sino que nos gocemos de ser salvos. Que aunque las cosas aquí no pinten bien, no se vean bien, no las veamos, o para nosotros no son del todo beneficiosas, bonancibles o de cualquier índole que sea la situación, que sea, como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea. Aparte que el mismo apóstol dijo que la única manera de ir al cielo es por medio de muchas tribulaciones. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Pero si es necesaria la tribulación, yo te digo, heme aquí, Padre, pero te amo porque tú me amaste antes. Tú nos has amado antes de la fundación del mundo. Es tanto el amor que viniste y pagaste con tu propia sangre, te diste todo a ti mismo por una creación que tú mismo hiciste. Padre, todo es tuyo, todo ha sido tuyo. Bendícenos pues. Haz que la bendición del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu nos acompañe siempre. Que en esta tarde nos gocemos y nos sigamos gozando. Y que volvamos a reunirnos el domingo allá en el evento con el pastor Junior y pasemos un momento agradable en tu presencia. Nunca nos dejes, que siempre estemos contigo, delante de ti. Tú actuando, haciendo lo bueno, no nuestro, sino tú, porque tú eres bueno. Tú viviendo y actuando por medio de nosotros, en nosotros, Padre. No permitas, Padre, que yo me aleje de ti, porque soy mi peor enemigo. Ayúdame, Padre, a que tu Santo Espíritu, como dice tu palabra, me convenza de pecado y de justicia. Que así sea, Padre, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Amén.